Pokémon Stadium, un juego que representa la mecánica central de los juegos de Pokémon. Pokémon Rojo y Verde se lanzaron en Japón en 1996 para el Game Boy, que para aquel entonces cumplía 7 años. La transición de 8 bits a 16 bits suele ser el camino a seguir para cualquier juego que apareciera por primera vez en una consola de 8 bits como el NES. Esto es parecido a lo que pasó con los juegos de la serie principal de Pokémon. Pokémon pasó de 8 bits a 32 bits dentro de los juegos de la serie principal. Sin embargo, en 1998, Pokémon pasó de 8 a 64 bits. Pokémon Stadium llegó a las tiendas de Estados Unidos en febrero de 2000 y qué mejor manera para Pokémon de entrar en el nuevo milenio en el mercado occidental. 151 Pokémon a tu disposición en todo su esplendor tridimensional, listos para enfrentar los desafíos más difíciles que jamás se habían visto hasta ese entonces, ya que era la primera vez que los jugadores ocasionales tenían la oportunidad de entrar en la escena competitiva desde la comodidad de su hogar. Pero antes de que tuviéramos acceso a lo que conocemos en este lado del mundo como Pokémon Stadium, Japón vio el lanzamiento de este simulador de batallas 2 años antes en forma del verdadero Pokémon Stadium, un juego conocido como Pokémon Stadium Zero en este lado del mundo. Pokémon Stadium Zero se concibió como una forma de profundizar en la mecánica central de los juegos de Pokémon, las batallas. No obstante, estos desafíos no se librarían contra personajes aleatorios, sino contra representaciones de competidores de la vida real que participaron en un torneo de Pokémon en 1997 conocido como Nintendo Cup 97. Esto significaba que el juego no era cosa sencilla, un aspecto que se ha hecho famoso dentro de los juegos de Pokémon Stadium. Aunque todos los Pokémon tenían un modelo 3D en el juego, no todos estaban disponibles para que el jugador los utilizara, ya que solo aquellos que tenían algún valor competitivo tenían la oportunidad de participar en el estadio. Los Pokémon con pocas o ninguna posibilidad de ganar quedaban fuera y solo eran visibles a través del Pokédex 3D. No hace falta decir que el juego parecía incompleto, con solo 40 Pokémon entre los cuales elegir, pero en una época en la que el Nintendo 64 DD permitía ampliar aún más el contenido de los juegos, se planeó lanzarlo para este sistema de expansión de corta duración con todas las características y probablemente más que las presentes en el Pokémon Stadium que todos conocemos. Sin embargo, todos sabemos cuál fue el destino del Nintendo 64 DD. Hubiera sido una pena que todo el trabajo de los desarrolladores en Stadium Zero se desperdiciara con el fracaso de dicho sistema, así que en su lugar rescataron el proyecto cuando dieron luz al Pokémon Stadium que todos aman y odian. Pokémon es conocido por utilizar varios periféricos para ampliar sus juegos y su jugabilidad más allá de lo normal. Y esto se puede ver en el cable Link, que no solo permitía a los jugadores competir entre sí, sino también transferir información en forma de Pokémon, algunos de los cuales no estaban presentes en el juego del otro jugador. Pokémon Stadium introdujo el Transfer Pack, un accesorio que se conectaba al control del Nintendo 64 para transferir Pokémon de las versiones verde, rojo, azul y amarillo a los juegos de Pokémon Stadium, una pieza de tecnología que se incluía en la voluminosa caja de cartón de este juego. A diferencia de Donkey Kong 64, que incluía el Expansion Pack para poder jugar al juego, se podía jugar Pokémon Stadium sin conectar el Transfer Pack al control, pero la pregunta es, ¿te hubiera gustado? No tuve otra opción cuando mis papás me compraron una copia de segunda mano del juego a finales del 2000. Como puedes imaginar, mi voluminosa caja de Pokémon Stadium era un contenedor vacío, ya que aunque el juego y el manual de instrucciones estaban ahí, el Transfer Pack no estaba presente. ¿En qué se diferencia Pokémon Stadium con la ayuda del Transfer Pack y una copia de un juego de la primera generación en comparación con la ausencia del mismo? Para entender la diferencia, echemos un vistazo a los propios Pokémon en los juegos de Game Boy. Este es Pikachu, un Pokémon eléctrico salvaje de nivel 5. Si capturas otro Pikachu de nivel 5, se podría pensar que estos dos Pokémon son exactamente iguales, pero no es así. Podría ser que Pikachu A sea más rápido que Pikachu B, pero Pikachu B podría tener una mejor defensa, o podría ser que Pikachu B sea peor que Pikachu A en todos los aspectos. Ahora bien, cuando un entrenador captura un Pokémon y lucha contra otros Pokémon salvajes o entrenados, gana lo que ahora conocemos como puntos de esfuerzo, puntos que hacen más fuertes a los Pokémon bajo el control de un entrenador. Por si los Pokémon entrenados no tuvieran ya suficiente ventaja, también puedes elegir los movimientos y ataques que mejor se adapten a tu Pokémon para enfrentarte a tus oponentes. Incluso
incluso a aquellos que tienen ventajas sobre el tuyo. Un Pokémon de tipo agua es débil contra los de tipo eléctrico, pero si un Blastoise tiene acceso a terremoto, puede darle la vuelta a una batalla contra un Electabuzz que es débil contra el tipo tierra. Por el contrario, los Pokémon salvajes solo tienen acceso a los movimientos que aprenden de forma natural y, como es de esperarse, no son tan buenos como los que un entrenador podría elegir. Quería dar este ejemplo para que se entendiera la diferencia entre jugar a Pokémon Stadium con y sin un Transfer Pack. Cuando juegas Pokémon Stadium con un Transfer Pack, estás jugando con Pokémon entrenados. Cuando juegas sin él, estás jugando con Pokémon salvajes. Estos Pokémon salvajes son en realidad Pokémon rentados, criaturas que el juego proporciona a aquellos desafortunados como yo que no tuvieron un Transfer Pack o un juego de la serie principal de Pokémon. Quería comparar los Pokémon salvajes con los Pokémon rentados porque si eliges un Alakazam rentado para luchar contra el Alakazam de tu oponente, este último siempre será mejor en prácticamente todos los aspectos imaginables, incluida su elección de movimientos. A los 10 años, la falta de un Transfer Pack me costó muy caro, ya que estaba sujeto a lo que el juego ponía a mi disposición y no era nada bueno. En primer lugar, tenemos a los Pokémon sin evolucionar. No hace falta decir que en la mayoría de los desafíos no tenían ninguna posibilidad contra sus oponentes. Para balancear las cosas, estas débiles criaturas tenían acceso a algunos de los mejores movimientos de los juegos, como lanzallamas, rayo y terremoto. Desgraciadamente, frente a los Pokémon evolucionados, era muy raro que estos Pokémon no evolucionados pudieran derrotarlos. El segundo tipo de Pokémon son los que han evolucionado por completo, Pokémon en su máximo esplendor, pero con un defecto fatal, movimientos absolutamente terribles. Tomemos como ejemplo a Alakazam, uno de los Pokémon más poderosos de la primera generación. Este monstruo telequinético con acceso a movimientos como psíquico, solo obtendría el movimiento Confusión como Pokémon rentado, un movimiento con solo 50 de poder. Dado que el ataque es una de sus peores estadísticas, elegir un movimiento físico era poco aconsejable, pero algo peor es un movimiento físico que tarda 2 turnos en atacar, como excavar. Ejemplos como este son comunes entre los Pokémon completamente evolucionados. Entonces, si estos poderosos Pokémon no siempre eran los mejores para enfrentarse a los retos que ofrecía Pokémon Stadium, ¿qué más se podía hacer? Bueno, el tercer tipo de Pokémon es la categoría intermedia, como Kadabra. Aunque parezca contradictorio, en su mayor parte se trata del tipo de Pokémon que querrías usar junto con el cuarto y quinto tipo, que son Pokémon legendarios como Articuno y Zapdos, y Pokémon de una sola etapa como Lapras y Jynx. La razón por la que convenía utilizar este tipo de Pokémon es que tienen movimientos bastante decentes, la única arma con la que se cuenta para enfrentarse a los retos más difíciles que ofrece Pokémon Stadium. Aunque no son tan buenos como los movimientos de los Pokémon no evolucionados, eran la única posibilidad de ganar. Tenemos que entender que por muy hábil que sea el jugador, la victoria no está garantizada si una serie de acontecimientos desafortunados se ciernen sobre los entrenadores más hábiles. En combinación con las infames mecánicas defectuosas por la que es conocida la primera generación, Pokémon Stadium era el desafío definitivo. La velocidad es una característica universalmente deseada en cualquier juego de Pokémon, salvo en las estrategias que aparecerían en futuros juegos que implican que los Pokémon lentos se muevan primero con el uso de espacio raro. Sin embargo, para las primeras generaciones era un elemento siempre deseado. No solo querías que tu Pokémon fuera rápido para dar el primer golpe, sino también para aumentar las posibilidades de conectar golpes críticos, un elemento que duplica el daño que normalmente causaría un ataque. Hoy en día, la probabilidad de que esto ocurra es del 6.25%, pero en aquel entonces el porcentaje aumentaba cuanto más rápido era tu Pokémon, llegando a alcanzar un 27%, lo que básicamente significaba que uno de cada 4 golpes sería crítico cuando lo asestara el Pokémon más rápido del juego. Además, ataques como Cuchillada, que tenían una probabilidad inherente mayor de conectar un golpe crítico, garantizaban prácticamente el doble de daño. Si hablamos de las mecánicas de Pokémon de la primera generación y no mencionamos la estadística especial, no habremos hablado de las mecánicas de Pokémon. Un Pokémon tiene 2 tipos de estadísticas de ataque y defensa, física y especial. Un ataque físico es generalmente aquel en el que un Pokémon utiliza una parte de su cuerpo para infligir daño. Si el oponente quiere resistir lo mejor posible ese tipo de ataques, se recomienda una defensa alta. Por otro lado, un ataque especial es aquel en el que el usuario lanza rayos de electricidad, fuego,
movimientos psíquicos, cualquier cosa que no implique que el usuario toque directamente al oponente, y para eso, una defensa especial alta reducirá el daño. Si bien esto siempre ha sido así para el ataque y la defensa, en la primera generación, el ataque especial y la defensa especial se incluyeron en la estadística conocida como especial, lo que daba una ventaja casi injusta a los Pokémon con un especial alto. Los Pokémon siniestros, un tipo que se introdujo en la segunda generación, se concibieron con el único propósito de contrarrestar a los Pokémon psíquicos, el tipo más poderoso en los primeros juegos. Pokémon como Exeggutor, Starmie, Alakazam, Mewtwo y Mew son 5 de los 10 Pokémon más competitivos en rojo, azul y amarillo. Este tipo fue el que más se benefició de la estadística especial. Pokémon Stadium tenía 4 lugares para luchar: batalla libre, un lugar donde puedes luchar contra amigos o contra la computadora; estadio, la característica principal con diferentes copas y divisiones para demostrar tus habilidades como entrenador Pokémon; y el castillo de líderes de gimnasio, un lugar que representa tu camino a través de los gimnasios de Kanto, el Alto Mando y el Campeón. El estadio tenía 4 copas. La minicopa era para Pokémon sin evolucionar de entre niveles 25 y 30, con una altura máxima de 2 metros y un peso máximo de 20 kilogramos, lo que limitaba la selección a 45. La suma de los niveles de los 3 Pokémon elegidos para la batalla no podía superar los 80. La Pokécopa era una competencia para Pokémon de entre niveles 50 y 55. La suma de los niveles de los 3 Pokémon elegidos para la batalla no pueden superar los 155. Los únicos Pokémon que no pueden participar en esta copa son Mewtwo y Mew, y esta es una de las 2 copas que tiene 4 divisiones: Pokéball, Super Ball, Ultra Ball y Master Ball. En la división Pokéball puedes esperar Pokémon sin evolucionar para un desafío fácil, y en la Master Ball, Pokémon muy desafiantes y poderosos. La Supercopa permite participar a todos los Pokémon sin restricción de nivel, aunque es mejor llevar a tus Pokémon más poderosos, ya que todos los oponentes estarán al nivel 100. Al igual que la Pokécopa, tiene las mismas 4 divisiones. En la Picacopa, los Pokémon de entre nivel 15 y 20 pueden participar sin más restricciones que el nivel en el que se les puede capturar. La suma de los niveles de los 3 Pokémon elegidos para la batalla no puede ser superior a 50. Esta copa es bastante interesante, ya que técnicamente se podrían utilizar Pokémon como Charizard y Articuno, pero como es imposible encontrarlos por debajo del nivel 20, no se pueden seleccionar sin utilizar dispositivos externos. Quiero detenerme para hablar de mi experiencia con esta copa. Podrías pensar que un torneo con niveles tan bajos, si bien no es un paseo por el parque, no sería tan desafiante como enfrentarse a Pokémon de nivel 100 en la Supercopa, pero aquellos que han experimentado este desafío ya saben de lo que voy a hablar. Con ustedes, el Pescador, una clase de entrenador presente en muchos juegos de Pokémon y cuyo equipo incluye a Magikarp y a Tentacool. No se dejen engañar, ya que en esta competencia el Pescador es posiblemente uno de los entrenadores más difíciles, no solo en Pokémon Stadium, sino en toda la historia de la franquicia hasta el día de hoy. Su equipo está compuesto por Tentacool, Raticate, Golduck, Clefable, Slowbro y Dragonair. Ninguno de estos Pokémon parece una amenaza, excepto Slowbro, que es un Pokémon psíquico, y en efecto lo es, pero déjenme contarles cuál es la verdadera amenaza aquí. Los movimientos de Dragonair son Furia Dragón, Onda Trueno, Doble Equipo y Constricción. Si no tenías un Transfer Pack como fue en mi caso, mala suerte, ya que este dragón estaría al nivel 18 mientras que todos tus Pokémon estarían en nivel 15, y ya he recalcado lo terribles que son los Pokémon rentados. En primer lugar, es muy probable que Dragonair ataque primero debido a la diferencia de nivel. Use Onda Trueno para asegurarse de que tus Pokémon tengan problemas para moverse, y usar Pokémon eléctricos no te salvará, ya que estos podían ser paralizados en la primera generación. Mientras tu siguiente turno esté en riesgo debido a la parálisis, es muy probable que use Doble Equipo para reducir más aún tus posibilidades de conectar un ataque. Una vez hecho, este Pokémon podría optar por usar Constricción, un movimiento que no te permitirá moverte en lo absoluto durante 2 a 5 turnos si conecta, y también Furia Dragón, un movimiento de daño fijo que restará 40 puntos de salud a tu Pokémon. Furia Dragón puede no parecer una amenaza, pero no olvidemos que estamos hablando de Pokémon de entre nivel 15 y 20, Pokémon que tienen como máximo algo más de 40 puntos de salud. Esto significa que Dragonair tiene un movimiento con una precisión del 100% y con 2 golpes acabará con su rival, y si tu Pokémon es más lento, solo
solo tendrá la oportunidad de atacar una vez si es que conecta el ataque. Los dragones solo eran débiles contra los tipo hielo y en teoría también contra los tipo dragón, pero esto no sucedía realmente, ya que en la época de rojo, azul y amarillo no existía ningún otro movimiento aparte del ataque de daño fijo Furia Dragón. Cuando ganabas una batalla sin perder ninguno de tus Pokémon durante estos torneos, se te concedía un Continue, lo que significaba que si ninguno de tus Pokémon era derrotado hasta que llegabas al pescador, tendrías 7 oportunidades más. Ahora están viendo un fragmento de un video de Nintendo Movies en el que el jugador utiliza un Gyarados, un Dratini y un Gengar contra el Slowbro, el Clefable y el infame Dragonair del pescador. Presten atención a cómo el Gyarados del jugador que está en nivel 20 se apoya en el movimiento Mordisco, un ataque que tiene un 10% de probabilidades de hacer retroceder al oponente. Slowbro sigue usando Psíquico hasta que Gyarados queda con 42 puntos de salud. Posteriormente, Gyarados consigue el tan esperado retroceso y lo aprovecha para acabar con Slowbro. Luego aparece Clefable, un Pokémon con rayo que puede derrotar de un solo golpe al Pokémon volador de tipo agua. Teniendo esto en cuenta, el entrenador cambia a Dratini para resistir el ataque eléctrico y causar algo de daño, ya que Gyarados es prácticamente la única esperanza de conseguir la victoria. Dratini es fácilmente derrotado por el ahora Pokémon de tipo Hada. Ahora es el turno de Gengar, cuyo repertorio de movimientos era terrible en aquella época, ya que no existían movimientos de tipo fantasma aparte del lengüetazo con una potencia de 20. El usuario confía en el uso de metrónomo debido al problema que acabo de mencionar, y a pesar de la aleatoriedad del movimiento, Gengar utiliza movimientos decentes mientras Clefable sufre la parálisis que le infligió el Pokémon anterior. Finalmente, Gengar consigue un golpe crítico y noquea a Clefable, y ahora sabemos quién es el siguiente. El pescador manda al Dragonair de nivel 18 y como su oponente solo tenía 36 puntos de salud, Furia Dragón se convierte en un knockout de un solo golpe para el Pokémon fantasma. Ahora es el turno del último Pokémon del entrenador, Gyarados. El hecho de que Gyarados siga teniendo más de 40 puntos de salud es uno de los dos elementos clave para el resultado final del combate. Gyarados comienza utilizando Mordisco y hace retroceder al oponente. En el segundo turno, Gyarados vuelve a usar Mordisco, esta vez sin hacer retroceder a Dragonair, lo que le da la oportunidad de usar su movimiento más poderoso que deja al Pokémon de agua con 2 puntos de salud. Gyarados ataca por última vez para agotar los últimos 4 puntos de salud de Dragonair, lo que lleva al entrenador a la victoria. Esta batalla no solo implicó el hecho de que el entrenador aprovechara la ventaja de tener un Pokémon rápido y poderoso de nivel 20, sino también el factor suerte de hacer retroceder al oponente con Mordisco. El otro factor clave fue que Slowbro también retrocedió, dejando a Gyarados con 42 puntos de salud que le permitirían resistir Furia Dragón. Solo teniendo en cuenta la batalla entre Gyarados y Dragonair, tenía un 10% de posibilidades de ganar la batalla gracias a ese Mordisco que no le permitió moverse a su oponente. Si Dragonair hubiera podido moverse, este video no existiría. Ahora, consideremos el hecho de que el jugador tenía acceso a un Transfer Pack, ya que como dije antes, no hay Pokémon rentados disponibles para esta copa excepto los de nivel 15. Esto es lo que tuve que pasar y no quiero decir que sea imposible ganar esta copa solo con Pokémon rentados, porque al final lo conseguí. Sin embargo, el hecho de que la suerte juegue un papel tan importante incluso con Pokémon fuertes, no deja lugar a dudas sobre por qué la Picacopa es el reto más difícil de Pokémon Stadium y posiblemente de toda la franquicia. Y ni siquiera hablaré del Round 2, ya que este Dragonair de nivel 18 se convierte en una pesadilla de nivel 20. Después de completar el estadio y el castillo de líderes de gimnasio, el jugador tiene la oportunidad de enfrentarse al jefe del juego, Mewtwo. Ya he hablado de cómo el tipo psíquico se convirtió en el tipo más dominante de la primera generación, pero Mewtwo va más allá de ser solo una abominación derivada de Mew. Este monstruo genético empataba como el segundo Pokémon más rápido de todos, solo por detrás de Electrode, con ataques como Psíquico, Rayo para paralizar al oponente con un ataque eléctrico fuerte y preciso, Ventisca, un movimiento de tipo hielo con una potencia de 110 y con una probabilidad del 10% de congelar al oponente, además de una precisión del 90% que tuvo que reducirse al 70% en generaciones posteriores por motivos de equilibrio, y Descanso,
un movimiento que repone todos sus puntos de salud y cura cualquier problema de estado que probablemente le haya costado al jugador 5 o 6 turnos infligir. Aunque hay trucos para derrotar a Mewtwo utilizando Onda Trueno para reducir su velocidad y un movimiento de un solo golpe como Fisura, Mewtwo es el ejemplo perfecto de lo que es el Pokémon más poderoso que existe. Y sí, Mega Rayquaza y Zacian son muy poderosos en los juegos de Pokémon contemporáneos, pero en el contexto de la primera generación, no creo que ningún Pokémon se haya acercado jamás al clon del mítico Pokémon Mew. Con Mewtwo derrotado, llega el momento del segundo round, un modo que desafía al jugador a volver a jugar todo el juego contra los mismos entrenadores, pero con diferentes Pokémon y una dificultad mucho mayor. Hasta ahora hemos hablado de todas las instalaciones de combate. Ahora, exploremos las otras características que ofrece Pokémon Stadium. La Torre GB actúa como un Super Game Boy integrado exclusivo para Pokémon rojo, azul y amarillo. Aunque jugar en una pantalla grande era muy cómodo, teniendo en cuenta lo malas que eran las pantallas de la familia Game Boy, otra ventaja era que se podía jugar al doble de velocidad con la Torre Dodo GB si se superaba el desafío de la Pokécopa en su división Master Ball, y al triple de velocidad con la Torre Dodrio GB si se superaba la división Master Ball de la Supercopa. Esto era una gran ventaja si comparamos la velocidad normal de los juegos de la primera generación. Los que tenían la suerte de contar con el Transfer Pack podían entrenar rápidamente a sus Pokémon hasta los niveles deseados para probar nuevos Pokémon o equipos completos para superar retos específicos. Con el descubrimiento del glitch de Missing No y el acceso ilimitado a caramelos raros, vitaminas, Master Balls y el glitch de Mew, no había límites para cualquiera que quisiera superar al 100% Pokémon Stadium, pero incluso pasar el Round 2 no significaba completar el juego al 100%. Esto se debe a que el Hall de la Fama, otra instalación de Pokémon Stadium, era la clave para completar el juego al 100%. Al igual que en los juegos de la serie principal, el Hall de la Fama tiene un lugar para cada Pokémon que haya logrado una hazaña importante, como derrotar al alto mando o ganar cualquiera de las copas de la división más alta. Por supuesto, al final del juego tendrás varios Pokémon ocupando el lugar que se merecen en este lugar, pero ¿qué pasa con el resto? Con un juego tan difícil, ¿cómo se puede esperar ver una estatua de Caterpie o Magikarp entre leyendas como Mewtwo y Articuno? Bueno, Game Freak esperaba que la gente lo lograra, porque hay un premio para aquellos lo suficientemente valientes como para atreverse a alcanzar este objetivo. Teniendo en cuenta la dificultad y el tiempo que esto implicaría, solo cabría esperar que este premio fuera el mítico Pokémon Mew, del mismo modo en el que esperaba tener este Pokémon en mi poder después de completar mi Pokédex en rojo, azul y amarillo en lugar del certificado que acabamos recibiendo. Pokémon Stadium nos decepcionó una vez más, ya que el premio definitivo del juego es un Psyduck. Pero, ¿qué tiene de especial un Psyduck? Este Pokémon tiene acceso a Amnesia, un movimiento que aumenta su especial en 2 niveles, lo que significa que hoy en día sería el equivalente a usar Paz Mental 2 veces en un solo turno. Aunque Amnesia es de los mejores movimientos, no creo que valga la pena terminar Pokémon Stadium al 100%. Creo que otros Pokémon de recompensa son más valiosos, como los que se pueden elegir una vez en la aventura, como Eevee, los fósiles o el Pikachu surfista. Si quieres transferir a estos Pokémon, tendrás que visitar el laboratorio Pokémon, un lugar que servía como sistema de almacenamiento y centro de transferencia entre juegos. No hay mucho que decir al respecto. Por último, después de todo el estrés y las secuelas psicológicas que dejan las batallas Pokémon, puedes visitar la última instalación, el Kids Club, donde puedes elegir entre 9 minijuegos diferentes para jugar contra la computadora o contra tus amigos. Salpicadura de Magikarp consiste en golpear un contador tantas veces como sea posible. En Clefairy dice, tu memoria se pondrá a prueba ya que tendrás que prestar atención a lo que te indica la profesora Clefairy. Corre Ratata corre es un minijuego en el que hay que presionar un botón para que Ratata corra lo más rápido posible mientras evita los obstáculos que lo ralentizan. En Guerra de Ronquidos, Drowsy intenta dormir a sus oponentes lanzándole hipnosis a través de un péndulo que deben golpear en el momento adecuado. En Dínamo de Trueno, eres un Pikachu o un Voltorb que intenta electrocutar al otro presionando A o B lo más rápido posible para llenar una barra de energía.
Podemos jugar como Lickitung en un restaurante de sushi intentando comer los platillos japoneses más caros en A por el Sushi. En Anillos de Ekans, este Pokémon gana puntos lanzándose contra Diglett. En Duro como una roca, Metapod y Kakuna mostrarán al mundo quién tiene el capullo más duro. Y por último, en Kaba Kaba Kaba, eres un Sandshrew que excava para encontrar agua. Aparte de las observaciones principales que he hecho sobre Pokémon Stadium, hay otros elementos secundarios que han dado de qué hablar hasta el día de hoy. Ted Lewis es un actor de doblaje estadounidense conocido por ser la voz del Rey DDD y de Ryou Bakura en Yu-Gi-Oh!, pero también por ser el narrador de Pokémon Stadium 1 y 2. A diferencia de las batallas en rojo, azul y amarillo, la acción en el estadio se sentía vibrante gracias a la increíble interpretación de Ted. Sin embargo, creo que hizo un trabajo aún mejor en Pokémon Stadium. ¿Quién no recuerda cuando conectabas un knockout de un solo golpe? En el departamento de sonido, algo que no puedo perdonar a Game Freak hasta el día de hoy es el hecho de que descartaran por completo los gritos de los Pokémon que utilizaron en Stadium 1 y 2. Debido a las limitaciones del sistema, sus homólogos de Game Boy suenan muy artificiales, muy pixeleados por una buena razón. En Pokémon Stadium 1 y 2, a cada Pokémon se le asignó un grito distintivo que conservaba su personalidad de Game Boy y al mismo tiempo sonaba de tal manera que podías imaginar a los Pokémon como criaturas reales en su hábitat natural. Recuerdo cuando me regalaron Pokémon Colosseum por mi cumpleaños y lo emocionado que estaba por escuchar al narrador y los nuevos gritos de los Pokémon de la siguiente generación, solo para darme cuenta de que ambos estaban completamente ausentes. Pensé que era un pecado no tener los gritos de Pokémon Stadium y los nuevos de la tercera generación de Pokémon. Aunque a partir de la sexta generación se actualizaron los gritos para que sonaran más acordes con las generaciones modernas, los gritos de Pokémon Stadium eran ideales, pero Game Freak decidió no volver a usarlos. No me malinterpreten, no creo que todos los gritos suenen perfectamente. Pidgeotto suena como un pavo, y Graveler, de entre todos los animales, suena como un elefante angustiado. En el aspecto visual hay algo que vale la pena destacar. La gran mayoría de los Pokémon tienen motes. Esto no tiene ningún efecto en otros juegos fuera de la serie Stadium, pero en Stadium 1 y 2, cada vez que un Pokémon tiene un mote, este se combina con el número de identificación del entrenador original para generar un tono específico del color original del Pokémon. Este es probablemente uno de los ejemplos más cercanos de cómo serían los Pokémon Shiny antes de que existieran, al menos oficialmente, ya que gracias al prototipo de Pokémon Oro del Space World 97, pudimos ver que ya se había planeado la aparición de los Pokémon Shiny un año antes del lanzamiento de Stadium 1. Por lo tanto, es muy posible que este fuera un intento de Game Freak de experimentar con colores alternativos para los Pokémon. Un usuario llamado Eric Finnen escribió un documento de 14 páginas hablando de esta mecánica tan poco conocida, y créanme, es mucho más compleja de lo que pensaba, pero incluye
incluye, entre otras cosas útiles, una galería con todos los tonos disponibles para los 251 Pokémon en 3D. ¿Y qué hay de las animaciones de los Pokémon? Ha existido un debate entre los fans sobre cómo Game Freak ya no parece preocuparse demasiado por las animaciones que realizan los Pokémon. Pokémon Stadium y Battle Revolution se han utilizado como ejemplos de cómo ha bajado la calidad. Sin embargo, algunas personas han defendido el hecho de que Pokémon Stadium es un simulador de batallas con muchos menos elementos a tener en cuenta si lo comparamos con juegos de aventura RPG como Pokémon Escarlata y Púrpura, con 1025 Pokémon y mecánicas mucho más complejas que dejarían poco espacio para añadir las vívidas animaciones de Pokémon Stadium. Pero, ¿dónde está la serie de Pokémon Stadium después de 25 años desde su lanzamiento? ¿Sigue teniendo relevancia? Yo creo que sí. Nintendo decidió relanzar Pokémon Stadium 1 y 2 para el paquete de expansión de Nintendo Switch Online, pero con un defecto fatal: la imposibilidad de transferir tus Pokémon. Qué error por parte de Game Freak no incluir una de las características principales y más atractivas: ver a los Pokémon con los que te embarcaste en una aventura en 3D y superar retos difíciles era realmente emocionante. Y entiendo que no hay forma de poner un cartucho de más de un cuarto de siglo en un Nintendo Switch para transferir tus Pokémon antiguos, pero estoy seguro de que con un poco más de esfuerzo pudieron haber conectado Pokémon Home con él. De hecho, yo habría dado a los jugadores la opción de comprar Pokémon Stadium 1 y 2 con cualquiera de los juegos de la serie principal en un paquete para poder jugarlos en la torre GB. Eso habría funcionado bastante bien, aunque hubiera sido un precio más alto, pero aparentemente la única forma de experimentar auténticamente Pokémon Stadium es encontrar la manera de conseguir un Nintendo 64, un Transfer Pack y un juego de Pokémon para Game Boy. ¿Qué más puedo decir sobre Pokémon Stadium? Que es uno de los spin-offs de Pokémon más queridos para mi consola de Nintendo favorita, que tengo recuerdos imborrables con mis padres, mi hermano, mi primo y mis amigos, y sin él, este canal quizá nunca hubiera existido. Si no has jugado la primera generación y rojo, azul y amarillo no te convencen, quizá te interese Pokémon Stadium para entender cómo se jugaba Pokémon en aquella época y entender el largo camino que ha recorrido la franquicia para perfeccionar su jugabilidad y mecánicas. Yo soy Eisenberg. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.